Bienvenidos a esta nueva edición del Cinematógrafo. Hoy le vamos a dedicar un programa muy especial al cine rumano. Y eso implica además hablar de uno de los estrenos, Cae la noche en Bucarest, y junto con ellos un estreno extraordinario, pequeño pero genial, que es La Sociedad Joyceana o The Joycean Society. Quédate con nosotros, estos son los avances. The Joycean Society, la película de Dora García. El hombre duplicado la dirige Denis Villeneuve. Cae la noche en Bucarest, en cartelera llega una nueva ola del cine rumano. Would it be hot when it went in and burned? No, it is just an attempt to stimulate the roots. En Córdoba, y esto solamente pasa en Córdoba, ojalá en otros lados del país que nos escuchen y que nos ven puedan tomar esta instancia, se están estrenando algunas películas donde las salas directamente hablan con los directores y así es como que llegan estas películas, de lo contrario no estarían en Argentina. Y en este caso es The Joycean Society, la película de Dora García. Se vio en el Bafisi, se vio hace poco en una universidad en Buenos Aires a propósito de un ciclo vinculado con Piglia. Y en este caso uno dice Piglia, universidades, entonces estamos en el ámbito, llamémosle intelectual. En un sentido sí, la película es nada más y nada menos que sobre James Joyce, y no sobre toda la obra de James Joyce, sino sobre Finnegan's Wake, que es una obra compleja, no la más compleja de Joyce, no obstante. Y la película lo que cuenta es así de sencillo. Es un grupo de gente de distintas edades, gente de adolescente, gente de edad mayor. Realmente, desde el punto de vista generacional, es una película multigeneracional que se reúnen hace 30 años aproximadamente en un espacio muy chiquito a estudiar solamente el libro de Finnegan's Wake. O sea, simplemente hacen eso, toman las páginas del libro, tratan de analizar. Si uno conoce eventualmente la obra de Joyce, es una obra donde hay una proliferación de sentidos por cada palabra. Una idea que tenía Joyce era algo vinculado al Islam, donde en el Islam, en el Corán, cada palabra, hay algunos que dicen, tienen como 70 significados por palabra. Entonces la idea de Joyce era escribir una novela donde todo tuviera 70 significados por cada segmento que uno leyera, lo cual es increíblemente difícil de entender qué es lo que se puede decir. Pero la película, dicho sí, no es una película de arqueología sobre los sentidos de una obra, sino es la pasión de un grupo de personas comunes que no son estrictamente intelectuales, que ponen su vida durante 30 y pico de años sistemáticamente a dedicarse a algo. Eso solo, en el mundo en el que vivimos, en cierto sentido es revolucionario, porque vivimos en un mundo de la dispersión. De pronto tener un conjunto de personas que se dedican a algo sistemáticamente por el solo hecho del placer de hacerlo y sin ningún tipo de elemento extra que no tiene nada que ver ni con el dinero, ni con los premios, ni con el reconocimiento, sino por el propio hecho y el placer de hacerlo, es absolutamente radical y diferente. La película es sumamente accesible, es una película de Dora García y los personajes son inolvidables. Traten de verla, traten de pedirle a los cines Inca, donde diablos estén viendo nuestro programa, de ver si no la pueden llevar. Es una de las películas más nobles y notables de este año. Se trata de The Joycean Society, la película de Dora García. I mean, most catalogs have something called, and then all the rest. Yes, at the end. yeah. Und so weiter, yeah. Yeah. A pig's bladder balloon.
go to the movies, do you? I don't go out that much. Is there a reason why you're asking me this? You know, maybe you had a recommendation. El hombre duplicado o Enemy es la película basada, adaptada libremente, así reza su comienzo, su placa inicial, en la obra de José Saramago, el escritor portugués, que se llama de título homónimo El hombre duplicado. En este caso le dirige el director canadiense que había hecho Las sospechas, se llama Denis Villeneuve, y la protagoniza Jacques Gyllenhaal. Justamente, como su nombre lo indica, el hombre duplicado tiene como foco central los conflictos de identidad. Él es un profesor de historia, tímido, sombrío, aburrido, que tiene una vida oscura y gris hasta que comienza a ver una película que le había recomendado un compañero de trabajo y ve en esa película, una comedia, un actor de segunda, dicen por momentos en la película, que es su doble. Y a partir de ahí empieza el nudo, la tensión y la búsqueda en este encuentro con esta otra persona que parece ser el mismo. Bueno, este tema tan profundo, existencial, complejo, pareciera que se ha quedado justamente en la superficie. Villeneuve lo trata de una manera ominosa y que no logra dar justamente con este gran conflicto. Es como si le faltara una atadura material, es como si le faltara al cine ser lengua. No digo lenguaje, digo lengua, algo que lo conecte con la materialidad de la puesta en escena, de la problemática, de la materia justamente, y que no se quede en los primeros planos y los gestos sombríos de su protagonista, que bueno, hace lo que puede. Se llama El hombre duplicado y está en las carteleras de todo el país. Who are you? What's wrong? You're crazy. I'm crazy! Cae la noche en Bucarest, que también el título original es Cae la noche en Bucarest o Metabolismo, y esto no es menor, el cambio de nombre en la versión argentina, se entiende que lo hayan hecho, porque la realidad es raro el nombre original, pero no obstante la idea de metabolismo es importante en la película en función de que el metabolismo es precisamente todo aquello que ingerimos, todo aquello que nos alimenta, tanto desde el punto de vista físico como simbólico, qué tipo de metabolismo tenemos para poder apropiarnos de aquello que resulta un estímulo en vitaminas, un estímulo en calorías, un estímulo en signos. La película es probablemente la película más, no floja, porque no es una película floja, pero en función de la obra de Porumboy, si uno piensa en Policía Adjetivo o en 1208, una gran película para mí, su ópera prima, me parece que hay una distancia importante. Incluso con la que hizo después de esta, que se vio recientemente en el Bafisi, que es El segundo partido o El segundo juego, una película que trabaja muy genialmente con una actividad, con un material de archivo vinculado a un partido de fútbol. La película son prácticamente 15 planos, dura aproximadamente 1 hora y media, y es básicamente la relación de un director de cine con su actriz. Tienen que filmar una escena de sexo, están discutiendo, a veces ensayan, no la escena de sexo en sí, sino el momento de desvestirse o no desvestirse, o cómo va a ser el encuadre, o si la cámara va a prestar más atención a su cuerpo o a otros elementos del encuadre. Y simplemente lo que la película va a mostrar es ese plano inicial, que es fundamental. Luego hay un momento donde se involucra esta idea de metabolismo en función de lo que implican las distintas comidas o las distintas dietéticas de las distintas culturas o países, y ese momento habría que leerlo, me parece a mí, como una especie de no solamente metáfora, sino paralelismo entre el alimento y las cinematografías. De hecho, lo que se habla en ese momento es cómo los europeos ponen atención respecto de la forma y no respecto del contenido, y cómo la comida china o la comida oriental sería más interesante y más variada porque ponen más atención sobre el contenido de la
comida, y esta es una metáfora para pensar el cine entre la forma y los contenidos, entre la puesta en escena y aquello que se cuenta. Esto está dentro de la película. Me parece que la película lo que juega es con esta idea que se va desplazando en torno a la relación del director con la actriz, en torno al director con el productor. Quizás el director está viviendo una gastritis, quizás es más serio, esto le preocupa a quien pone el dinero para hacer el cine, y la película simplemente va desplazando estos problemas o los va duplicando a lo largo de su breve metraje, donde queda clarísimo que por un bollo filma como la puta madre, la verdad es increíble el modo que tiene de registro, y que en este caso quizás es la película más desprovista de esa sensación política que atraviesa la intimidad de los personajes en las películas rumanas, que aquí no está. En cartelera llega, cae la noche en Bucarest, y agregamos nosotros O Metabolismo. Non torgu molesta al restaurante chinedești? 4 sau 5. Și mergi des? Nu. Oh, hey, look, it's the ice. Why is it so big? So it doesn't melt. It's actually really interesting how they do it. It's this one company out in Boston that... That went south so fast! Una comedia muy esperada por los espectadores y bastante mal recibida por la crítica especializada es la comedia de Seth MacFarlane, que se llama Un millón de maneras de morir en el oeste. Por suerte para mí, en Argentina le mantuvieron el título original. La película es un western, en realidad es sobre un género estereotipado, él como lo mira, estereotipado, y cómo la comedia o el stand-up, otro estereotipo, puede reírse de este estereotipo anterior. Entonces en ese cruce se forma algo al menos interesante. El resultado es desparejo, es desprolijo. El Seth MacFarlane es el propio protagonista, es un loser, un perdedor que vive en el oeste y que no engancha las maneras de ser hombre, de ser macho que se tenía en ese momento en el oeste. La coprotagonista femenina es Charlize Theron y Amanda Seyfried. Charlize Theron está increíble, Liam Neeson también lo acompaña, la comediante de stand-up Sarah Silverman también es otra de las protagonistas, y se forma una cosa extraña. ¿En qué sentido? Es que no deja de reírse de sí mismo, no deja de reírse del género como modo, y logra una especie de cruce entre el gag televisivo constante, entre el gag televisivo maleducado, pero también con ciertas reminiscencias al stand-up, y a la vez hacer un cruce con primeros planos, dando así una especie de mixtura cinematográfica televisiva que al menos me parece rescatable e interesante de ver. Se llama Un millón de maneras de morir en el oeste y la dirige y la protagoniza Seth MacFarlane. What do you say I steal a bottle of whiskey and we hit the road? I love that idea. Your dick's out. Oh! Acordate que nos puedes encontrar en Facebook, estamos como El Cinematógrafo, programa de televisión. Ahí nos puedes dejar tus críticas, comentarios, sugerencias. Fíjate porque nosotros vamos colgando nuestras propias críticas y así podemos estar conectados. Además, si te perdiste algún programa, los colgamos en la web, está como El Cinematógrafo TV. Y además también, como si esto fuera poco, a nivel nacional. Por 360 salimos todos los viernes. Quiero agradecer especialmente a Mirano Makeup, que es quien nos maquilla, Mirano Makeup Studio, y a Tiendas Ixo, que es quien viste a Roger. Y ahora te quiero invitar especialmente para que después del corte no te muevas de la silla, porque hacemos un recorrido especial sobre el cine rumano. Mirá.